Hola, hola, bienvenidas a esta sesión número 3 de este curso gratuito para emprendedores. Si llegaste hasta aquí, primero quiero decirte algo muy importante y es que vas muy bien, porque llegar hasta acá significa que finalmente entendiste que emprender no se trata solamente de tener ganas, de publicar en redes, de vender de vez en cuando, no señor. Emprender también implica, en cierta medida, aprender a construir una estructura que nos permita sostener lo que estamos creando. Y es lo más importante que podamos llevar eso en el tiempo. Y justamente de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. En la primera sesión vamos a hacer un resumen. Hablamos de cómo crear contenido con claridad. Trabajamos propósito, nicho, sistema, batch inconsciente y una forma de comunicar con intención y no por presión, ¿cierto? En la segunda sesión, pues hablamos de cómo podemos pasar de ese contenido a la venta. Vimos cómo convertir tu presencia digital en una vitrina un poco más estratégica, y además de cómo generar confianza, mostrar más lo que haces y muchísimo mejor, y por supuesto de cómo lograr que ese contenido no solamente se quede con likes, sino que también apoye tu negocio y pueda empezar a generar dividendos, que es lo que más queremos, pues para poder identificar que el negocio funciona, ¿verdad? Pero mira, esto hay una realidad pues, una realidad de la cual se habla muy poco. Y es que muchísimas emprendedoras saben publicar, check, ¿cierto? O sea, no lo enseñan incluso las redes. Muchas tienen la idea de qué vender y está muy bien. Y muchas incluso ya tienen clientes y esto está fenomenal. Y aún así, en cierta medida, eh, viven cansadas, corriendo, apagando incendios, sintiendo que el negocio depende de ellas en absolutamente todo. Y podría haberme metido en ese grupo en algún momento. Entonces hoy quiero hablarles de eso, de cómo pasar del caos a la estructura, de cómo dejar de sentir que todos los días arrancas desde cero, de cómo organizar tu tiempo, de cómo organizar tu energía, tus prioridades y por supuesto las herramientas para que este negocio que estás construyendo no las consuma, sino que finalmente logremos que nos sostenga. ¿Listo? Y aquí hay una verdad que a veces cuesta aceptar y es que no basta en crear contenido bonito, no señor, ni tampoco basta con vender más, sino que por dentro tu negocio sigue siendo un desorden si esto así no basta. Y ojo, cuando digo desorden, yo no me estoy refiriendo a que tengas el escritorio lleno o el celular saturado. Me refiero a cosas mucho más profundas y mucho más comunes. Me refiero a emprender reaccionando todo el tiempo, a responder primero lo urgente y dejar lo importante para después, abrir WhatsApp para contestar a un cliente y terminar una hora más tarde viendo 5 chats, 3 estados y 2 mensajes que ni siquiera tenían que ver con tu negocio. Al pasar el día ocupada, pero acostarte con la sensación de que no avanzaste en lo esencial. Si esto te pasa, no significa que vos seas desorganizada por naturaleza, no significa que te falte disciplina y tampoco significa que no sirvas para emprender. Muchas veces lo que falta no es más esfuerzo, lo que falta es estructura. Y esta sesión está diseñada para ayudarte justamente a eso. Quiero que construyamos una base más ordenada, realmente una base más consciente y más sostenible para tu negocio. Así que hoy, o sea, si hoy sientes que haces mucho pero te desgastas demasiado, quédate, porque esa sesión no es para enseñarte a hacer 20 cosas más. Es para ayudarte a hacer mejor lo que realmente importa. Vamos a hablar de mentalidad de dueña, de auditoría del tiempo, de herramientas digitales de priorización, de energía, de límites y de delegación. Quiero que veas esta sesión como un punto de madurez, porque cuando un emprendedor empieza, normalmente hace de todo. O cuando empezamos, hacemos de todo. Pero cuando empezamos a creer, necesitamos dejar de hacerlo todo desde la improvisación. Y esa transición no siempre es fácil, pero sí es posible. Así que vamos a empezar por la base de todo esto. A ver, no se trata de hacer más, sino de gestionar mejor. Quiero comenzar con una idea que puede parecer muy simple, pero cambia completamente la forma de emprender. La productividad no es hacer más cosas. Ojo con esto. La productividad es hacer las cosas correctas en el momento correcto, con el nivel de energía correcto. Y eso es importante porque muchas personas se sienten improductivas, no porque estén quietas, sino porque están mal enfocadas. Entonces, hay días en los que la emprendedora puede sentir
que trabajó muchísimo, respondió mensajes, subió una historia, hizo un pedido, contestó una llamada, arregló todo a última hora, corrió de un lado para otro y aún así al final del día siente que su negocio no avanzó. ¿Y te ha pasado? Porque a mí sí. Y esto ocurre porque estar ocupada no siempre significa estar construyendo. Y aquí aparece un concepto clave de esta sesión, la diferencia entre trabajar en el negocio y trabajar para apagar lo urgente. Miren, trabajar en el negocio es hacer cosas que realmente generan avance, pensar estrategia, organizar procesos, planear, mejorar el servicio, revisar números, crear contenidos que sí tienen intención, fortalecer canales de venta, preparar próximos pasos y apagar lo urgente. En cambio, es vivir respondiendo a lo que aparece, lo que pidió un cliente ya, lo que alguien escribió, lo que se dañó, lo que se dividió, lo que quedó para última hora, lo que estaba previsto. Y claro, lo urgente existe, no te voy a vender una idea falsa de un negocio donde nada pasa. Obvio pasan cosas, obvio hay imprevistos, obvio hay clientes, cambios, necesidades y momentos intensos a última hora. El problema es cuando todo tu negocio está diseñado desde la reacción. Ahí es donde te desgastas. Y es por eso que esta sesión no va a convertirte en una máquina perfecta, para nada, sino en una persona más consciente de cómo dirige su negocio. Miren, un negocio pequeño también necesita dirección, no importa si estás empezando, no importa si aún no facturas millones, no importa si todavía haces muchas cosas tú sola. Desde ya necesitas empezar a pesar, eh, que estés chiquitico y necesitas empezar a pensar como alguien que dirige, no solo como alguien que ejecuta. Miremoslo de esa medida mejor. Y aquí entramos en el segundo punto, la mentalidad de dueña. Quiero que pensemos en esto con honestidad. Muchas veces decimos, tengo un emprendimiento, pero en la práctica actuamos como si solo fuéramos la operación principal de ese negocio. Y ojo, esto no es una crítica. Cuando hablamos de la mentalidad de dueña, entendemos que eso es una etapa común, sobre todo cuando estás empezando. Y les toca hacer literalmente de todo: vender, cobrar, grabar, editar, entregar, atender, diseñar, comprar, organizar, limpiar, responder, pensar y resolver. Pero llega un punto en el que si no cambia la mentalidad, el negocio se convierte en una carga. ¿Y qué significa tener mentalidad de dueña? No significa volverte fría, no significa delegar todo de golpe, no significa sentirte superior, no significa actuar como una gran empresaria de portada. Significa algo mucho más simple y mucho más poderoso: tomar decisiones pensando en el crecimiento y la sostenibilidad del negocio y no solo en la urgencia del día. Sería una dueña se pregunta, ¿esto que estoy haciendo realmente mueve el negocio? ¿Eso lo tengo que hacer yo? ¿Esto se puede simplificar? ¿Esto se puede organizar mejor? Me está drenando más de lo que me aporta? ¿Estoy construyendo un sistema o solo sobreviviendo? Y esa forma de pensar cambia mucho, porque cuando no estamos, o cuando no tenemos mentalidad dueña, tendemos a hacer cosas como aceptar todo, responder a cualquier hora, improvisar procesos, no medir nada, dejar que el cliente mande en todo. Eso es gravísimo: postergar tareas clave, tomar decisiones emocionales y vivir en función de lo que aparezca. Y en cambio, cuando empiezas a pensar como dueña, miren, haces otra cosa, empiezas a observar tu negocio con un poco más de distancia, empiezas a detectar que sí suma y que no, empiezas a poner límites, a diseñar, si sea un poquito, de poquito a poquito, una forma más inteligente de operar. Y quiero decirte algo que puede darte paz. No necesitas tener un equipo grande para pensar como dueña. No necesitas tener una oficina, no necesitas tener todo resuelto. Puedes empezar hoy. Por ejemplo, una emprendedora con mentalidad de dueña no dice solamente, ay, es que no me alcanza el tiempo. Para pensar como dueña no necesitas tener una oficina, no necesitas tener todo resuelto. Puedes empezar hoy. Por ejemplo, una emprendedora con mentalidad de dueña no dice solamente, ay, es que no me alcanza el tiempo. Se pregunta en qué se me está yendo el tiempo realmente. No dice solamente es que me escriben mucho. Se pregunta cómo puedo ordenar mejor mi comunicación. No dice solamente en qué me toca hacer todo. Pregunta qué parte de esto puedo automatizar, delegar o simplificar. Y te digo algo más: esa mentalidad no solo te ayuda a crecer, también te protege. Porque hay muchas emprendedoras que terminan agotadas, no por falta de talento, sino por falta de estructura. Y eso es una de las primeras estructuras que hay que construir, y es mental. La mentalidad de dueña te ayuda a salir del modo supervivencia, y para hacerlo de manera práctica lo primero que necesitamos realmente es ver la realidad sin maquillaje. Por eso el siguiente paso lo llamaré la auditoría del tiempo. Mm, Mire, la auditoría del tiempo es en qué se va ese día. O sea, quiero que aquí hagas algo muy importante y deja de adivinar.
Porque muchas personas sienten que no tienen tiempo, pero realmente no saben en qué se les está yendo. Y no lo digo con juicio, lo digo porque pasa muchísimo. Miren, creemos que trabajamos 8 o 10 horas en el negocio, ¿sí? Pero cuando revisamos con lupa encontramos algo distinto. Interrupciones, multitarea, tiempos muertos, distracciones, tareas repetidas, mensajes innecesarios, traslados, cambios de foco, cansancio mental, decisiones pequeñas acumuladas. Entonces, ¿qué es una auditoría del tiempo? Es simplemente observar durante varios días o idealmente podría ser una semana en qué estás usando tus horas. Ojo, y no es para castigarte, no es para llenarte de culpa, no es para volverte obsesiva, sino para tomar decisiones reales, porque lo que no observas no lo puedes mejorar. Si no te preguntara, si, Mauricio, si no te lo pregunto, si yo te preguntara ahora mismo cuántas horas de tu semana se van en tareas administrativas, cuánto tiempo te consumes respondiendo WhatsApp, cuánto tiempo se te va en crear contenido, cuánto tiempo realmente dedicas a vender, cuánto tiempo inviertes en pensar estratégicamente, cuánto tiempo pierdes cambiando de tarea en tarea. Tal vez, pues podrías responder por intuición, pero probablemente te sorprendería al ver la realidad. Por eso yo realmente te recomiendo hacer una auditoría sencilla. Puedes hacerlo en una hoja, en Excel, en Notion, en donde quieras. Lo importante es registrar, aunque sea por bloques, cosas como hora de inicio y fin, tareas realizadas, si era una tarea estratégica, operativa o distractora, nivel de energía en ese momento, si esa tarea solo la podías hacer tú o no. Y cuando haces esto por unos días, empiezan a aparecer patrones y te das cuenta, por ejemplo, de que respondes mensajes demasiadas veces al día, te distraes mucho en el celular sin intención clara, no sé, haces cosas pequeñas durante horas porque te dan sensación de productividad, postergas tareas pesadas e importantes, haces en momentos de baja energía cosas que exigen muchísima creatividad y concentración, estás resolviendo quizás tareas que podrían sistematizar. Y aquí quiero darte ejemplos muy concretos de fugas enormes de tiempo en emprendedores. Primera fuga, abrir WhatsApp sin estructura. Mire, entrar a contestar algo puntual y terminar atendiendo conversaciones que puedan esperar, revisando mensajes personales, enviando audios, viendo estados o resolviendo quizás cosas en el momento sin orden. Segunda fuga, hacer multitarea todo el tiempo. Intenta responder a una clienta mientras diseñas una pieza, mientras piensas que grabar, mientras te organizas pedidos. Y eso lo que pasa es que piensas que te hace, pero no te hace más productiva, te fragmenta. Tercera fuga, no tener un lugar claro para la información. Una cosa está en notas del celular, otra en libreta, otra en el chat contigo misma, otra en un correo, otra en un papelito. Cada vez que necesites algo, gastas tiempo buscándolo. Cuarta fuga, no diferenciar entre importante y urgente. Entonces arrancas el día resolviendo lo que hace ruido o lo que más ruido te hace y no lo que más valor genera. Y quinta fuga, son seis, hacer manualmente procesos repetitivos. Ugh. Mandar siempre la misma información por chat, volver a explicar precios, escribir lo mismo una y otra vez, organizar pedidos sin una estructura mínima. Para eso, por ejemplo, están las respuestas rápidas. Hay que tener todo sistematizado. Y la última fuga es no poner límites. Aceptar llamadas a cualquier hora, fuera del horario que tú misma incluso necesitas. Resolver de inmediato todo lo que pide el cliente, que hay que poner horarios, tiempo. Cuando haces auditoría del tiempo, ya no hablas desde la sensación, empiezas a hablar desde la evidencia. Porque realmente a partir de ahí puedes hacer cambios concretos, no para llenarte de más reglas, sino para recuperar enfoque. Aquí hay una pregunta importante. Cuando ya sabes en qué se te va el tiempo, ¿cómo decides qué sí hacer primero? Y aquí entra una técnica sencilla pero muy útil. La técnica de los tres no negociables. Yo sé que muchas veces las listas de tareas parecen eternas y una emprendedora podría fácilmente arrancar el día con 10, 15 o 20 cosas pendientes, ¿no? Pero cuando todo es prioridad, en realidad nada es prioridad. Por eso quiero proponerte una herramienta simple, práctica y muy poderosa, la técnica de los tres no negociables. ¿En qué consiste? Antes de empezar tu día, tres tareas que sí o sí deberían cumplirse ese día para que puedas sentir que avanzaste. No 10, no 20, no 40 mini pendientes. Tres. Tres. Eso no significa que solo tengas tres cosas al día, ojo. Significa que hay tres que tienen mayor peso estratégico y esto ayuda muchísimo porque baja la ansiedad y aumenta la claridad. En lugar de mirar una lista interminable y sentirte sobrepasada, sabes cuáles son las anclas del día. Y ahora hay algo muy importante. Los tres no negociables no son simplemente tres cosas urgentes, son tres cosas relevantes. Por ejemplo, un mal uso de esa técnica sería responder todos los chats, revisar Instagram, hacer una diligencia cualquiera. No, buen uso sería grabar 2 videos claves para la semana, enviar la propuesta pendiente a una sola clienta, organizar el calendario de entregas o de publicaciones. Es decir,
cosas que mueven el negocio. A veces un no negociable puede ser una tarea grande, a veces puede ser un bloque de tiempo, a veces puede ser una decisión pendiente, puede ser cerrar un proceso que vienes aplazando hace rato. Y aquí te doy algunos ejemplos. Si vendes productos, definir y actualizar tu catálogo, organizar los pedidos pendientes, grabar contenido mostrando productos en uso. Si prestas servicios, enviar cotizaciones, estructurar una propuesta, organizar tu portafolio de testimonios. Si estás en una etapa inicial, definir oferta principal, revisar costos, organizar canales de contacto. Si creas contenido, grabar por bloques, escribir guiones, ordenar ideas por categorías. Lo clave es que cada mañana, incluso desde la noche anterior, tú sepas si hoy solo logro cumplir 3 cosas, cuáles deberían ser. Y hay algo más que puede ayudarte un montón y lo pongo en práctica y es no mezclar las tareas que te exijan lo mismo. Por ejemplo, si pones 3 tareas demasiado pesadas y cognitivas, es posible que te bloquees. A veces funciona mejor algo así, una tarea estratégica, una tarea operativa importante y una tarea de seguimiento cierre. Esto le da un balance a tu día. También quiero decir algo que me parece importante, esa técnica no es para volverte rígida ni para castigarte, ojo con esto. Si surgió una emergencia real, si algo cambió, si tuviste un imprevisto, no pasa nada. La idea no es vivir con culpa, la idea es que dejes de comenzar cada jornada sin dirección, porque cuando no defines tus prioridades, alguien más lo define por ti, el cliente, el chat, la notificación, la urgencia, el algoritmo, el cansancio. Y tú necesitas recuperar la dirección de tu negocio. Ahora bien, para sostener estas prioridades, no basta con tenerlas en la cabeza. Necesitas darle espacio real a tu agenda y es donde entra la herramienta útil, el time blocking. Quiero decirte algo que suena obvio, pero en la práctica cambia un montón. Lo que no tiene espacio en tu agenda rara vez se sostiene. Muchas emprendedoras dicen, esta semana voy a grabar, voy a organizar mis pedidos, voy a organizar mi estrategia, voy a actualizar mi catálogo, en fin. Pero si no tiene un momento concreto asignado, termina compitiendo contra todo lo urgente. Y por eso me gusta tanto hablar del time blocking, que es simplemente asignar bloques específicos de tiempo a tareas concretas. No dejarlo al aire, no confiar solo en la memoria y no pensar después miro cómo lo hago, sino ponerlo en la agenda. Por ejemplo, de 8 a 9 respondo mensajes del negocio, de 9 a 11 grabación de contenido, de 11 a 12 gestión administrativa, de 2 a 3 revisión de pedidos, de 3 a 4 entregas o seguimiento, de 4 a 4 y media pausa o cierre. No, esto no tiene que verse idéntico todos los días, no tiene que ser militar, no tiene que ser una cadena de fuerza. Aquí puede entrar Google Calendar, es una herramienta súper útil porque te permite visualizar la semana. Muchas veces el problema no es solo falta de tiempo, es falta de visibilidad. Cuando ves tu semana en calendario, empiezas a notar cosas como estás dejando cero espacio para pensar, estás metiendo demasiadas cosas en un mismo día, no estás reservando bloques para ventas, grabas contenido más rato suelto y eso te toma el doble, ¿sí? Entonces, ¿cómo usar esta herramienta de forma práctica? Por ejemplo, atención, definamos categorías. Atención a clientes, producción o entregas, creación de contenido, administración, ventas o seguimiento comercial, revisión y planeación, descanso, pausas, que son súper importantes. Segundo, después de identificarlos, ubica esos bloques según la realidad, o sea, tu realidad. Entonces, porque no se trata de copiar agendas, no todas tenemos la misma energía, el mismo contexto, la misma etapa del negocio, ni la misma carga familiar o personal. Si eres mamá, si trabajas además en otra cosa, si tu negocio tiene horarios específicos, si entregas productos, si haces asesorías, no sé, si trabajas desde casa, todo eso importa. La agenda ideal no es la más bonita en Pinterest, es la que sí puedes sostener en tu vida real. Entonces, es importante que con esto protege bloques importantes. O sea, ese sería el tercer punto de esos bloques. Si ya sabes que en la mañana piensas mejor, pues no gastes espacio en tareas pequeñas si no puedes si puedes evitarlo, pues, o sea, usar las mejores horas para lo más valioso, crear, generar, vender, pensar, ¿sí? Y dejar tareas más mecánicas para momentos de energía más baja. Sí, entonces súper importante. También es importante dejar aire, dejar tiempos de receso. Si no llenes tu calendario como si fueras una máquina, deja márgenes, deja espacio para lo inesperado, porque es que lo inesperado pasa, siempre pasa. Y una agenda sostenible es la que está llena, no es la que está llena, es la que está llena de momentos también donde se pueden respirar. No basta con ponerlo una vez y olvidarlo, necesitas revisar que sí funciona este día, lo puedo copiar para el otro, que puedo mover, porque la agenda también se aprende, de poco a poco se va estructurando.
Y quiero aquí que hagas una conexión con la sesión 1, cuando hablé de batching consciente para contenido. Aquí también puedes pensar en batching para tu negocio, es decir, agrupar tareas similares para evitar estar cambiando de modo todo el tiempo. Resolver mensajes en ciertos momentos, no todo el día, grabar varios videos en una sola sesión, programar o planear varios contenidos juntos, hacer varias cotizaciones en un mismo bloque. Funciona. Organizar e inventar en un momento específico, ¿sí? Cada cambio de contexto cuesta energía. Si tú pasas de chat a Canva, de Canva a una llamada, de una llamada a un pedido, de un pedido a Instagram, te instalan a números, pues terminas agotada. No solo es por trabajar, sino por fragmentarte. Y por eso necesitamos herramientas que nos ayuden a centralizar y ordenar. Vamos a hablar de algunas. Bueno, herramientas digitales. Aquí quiero ser muy clara, las herramientas no hacen magia. No porque descargues la app de una app, tu negocio va a funcionar solo, pero sí puede ayudarte mucho si las usas con intención. El problema no es no tener herramientas. Muchísimas veces, y lo he visto en mis empresarios, el problema es tener demasiadas, usarlas sin criterio o esperar que una plataforma te resuelva lo que en realidad es una decisión de estructura. Dicho eso, hay unas herramientas muy útiles. Estaba el Google Calendar, que se lo estaba mencionando hace un rato, y que Google no es solamente para citas, es una forma visual para darle espacio a las cosas importantes, bloque de tiempos de trabajo profundo, programar reuniones, organizar la semana. Es supremamente poderoso. También te ayuda a ver algo muy importante, y es que si lo quieres hacer, o sea, te permite mirar si realmente se vuelve algo compatible con tus días. Tenemos a Notion, eh, que la idea se convierte en un lugar donde centralizas la información. Listo para hacer lista de tareas, calendario editorial, ideas de contenido, progreso, checklist, banco de ideas. ¿Listo? Entonces es muy interesante porque Notion es muy completo y flexible. En algún momento puede ser bastante abrumador si quieres usarlo todo el primer día, pero si lo empiezas a explorar, va a ser una herramienta perfecta. Es demasiado poderoso. Miren, una plantilla muy compleja te puede frenar, entonces no te sirve. Vámonos para tableros simples, para cosas sencillas que nos permitan crecer. Está WhatsApp Business, que es una herramienta que cambia muchísimo la dinámica, y sobre todo si vendes, WhatsApp es la aliada perfecta. Nos permite automatizar mensajes, nos permite organizar el catálogo, nos permite generar aterrizaje del cliente, nos permite hacer muchísimas cosas. Si aún no saben cómo hacerlo, acá abajo en descripción les dejo mi curso gratuito de WhatsApp Business para que comiencen a ejecutar WhatsApp Business de su negocio. Eso ya no es opcional. Si tienes un negocio, tienes que tener WhatsApp Business, y más si estás acá en Colombia, porque es una herramienta que usamos todos para comunicarnos y es un gran aliado a la hora de vender. Cuarto, documentos son plantillas bases. A veces no hace falta una app nueva, a veces solo falta con tener documentos bien hechos. Entonces, plantilla para cotizaciones, tener ya listo la plantilla checklist, formato de seguimiento, documento con precios, catálogo aterrizado. ¿Esto qué es lo que hace? También incluso con WhatsApp tener las respuestas rápidas listas. Esto reduce mucho el cansancio mental, porque gran parte del agotamiento no viene solo del volumen de tareas, sino también de la cantidad de decisiones pequeñas que tenemos que tomar. Entonces, cuando lo estandarizamos, pues descansamos más. Entonces, ¿qué herramientas usan los negocios más grandes? Esa no es la pregunta. La pregunta vendría siendo: ¿qué herramienta me ayuda a mí a reducir fricción y trabajar con más claridad? Entonces, quiero que ustedes identifiquen cuál herramienta podría funcionar, y si hay otras, investiguenla. Tenemos también un tema que quiero hablar, y es no solo la gestión del tiempo, sino la gestión de la energía. Y este punto me parece supremamente clave, porque muchísimas veces hablamos de agenda, de productividad, organización y demás, pero volvemos a un tema que les decía ahorita: no pensamos igual a las 8 de la mañana que a las 9 de la noche, ¿sí? No creas igual después de descansar que después de resolver 20 cosas. Entonces aquí es súper importante poder hacerlo. Hay personas que en la mañana tienen mayor claridad, entonces poder organizar todo esto para que funcione mejor. Bueno, entonces aquí está la parte 1 de esta sesión, que espero que comiencen a ponerlo en práctica, a organizarse. Realmente es un tema que me apasiona un montón, porque a veces ni siquiera son herramientas y estructuras, sino falta de optimización de las mismas. Ustedes tienen todo para hacerlo. Los espero en la sesión 3, parte 2, porque esto continúa, es que es largo, pero es bastante interesante. Abrazos estratégicos.